En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Hola, bienvenidos a Frecuencia Legislativa, este espacio que conecta al Congreso con todos ustedes para contarles las cosas de forma clara y sencilla para que todos entiendan qué es lo que pasa acá en el Congreso de la República. Aprovecho para saludar hoy a Carmen. Carmen me acompaña todos los días, cambio de compañeras para presentarles a ustedes, mis compañeras de trabajo de la Cámara, representantes de Cámara. Carmen, ¿cómo estás hoy? Luis, Miguel, muchas gracias. Un saludo muy especial para nuestros oyentes y televidentes. Contenta de estar aquí acompañándolos. Hoy les traemos temas claves y que nos tocan a todos. Vamos a hablar sobre la aprobación del presupuesto nacional y cómo este toca el bolsillo de los colombianos. Y también les contaremos quiénes son y qué funciones tendrán los llamados gestores de paz. Además, les vamos a poner la lupa al sistema de salud de los profesores, un tema que ha generado bastante debate. Bueno, hoy venimos con mucha información muy completa para el interés de todo Colombia, ¿no? Tenemos temas variados. Pero también aprovecho para recordarles que nos pueden escuchar por más de 70 emisoras de la red de emisoras, valga la redundancia, de Radio Nacional de Colombia y a través del canal del Congreso. Pero bueno, arranquemos, Carmencilla. Así es. Bueno, hubo humo blanco en las comisiones económicas, terceras y cuartas, llevaban varios días hablando de presupuesto y por fin hubo luz verde para el presupuesto. Hubo un acuerdo entre gobierno y comisiones económicas, se rebaja casi 10 billones de pesos lo que estaba presupuestado al principio. Y pues bueno, buena noticia porque no pasó por decreto como el año pasado, esta vez hubo acuerdos. Y precisamente nuestra periodista de Frecuencia Legislativa, Angélica Gaitán, estuvo muy atenta a todos estos detalles y nos trae la siguiente nota. El presupuesto para el próximo año fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas para el 2026 por 547 billones de pesos, en un acuerdo entre el gobierno y el Congreso. Si bien esto es un paso importante, porque muestra voluntad de diálogo por parte del gobierno, sigue siendo insuficiente en el contexto de un presupuesto que en términos relativos al tamaño de la economía sigue siendo muy alto, un crecimiento que todavía alcanza cerca del 8% en términos anuales frente al presupuesto de este año, con una inflación proyectada que estará alrededor del 4%. Este quedará así, un monto total de 547 billones, una reducción de 10 billones menos que la propuesta inicial. Una reforma tributaria de 16 billones que se espera recaudar mediante nuevos tributos. Logramos, además de la discusión, incrementar el presupuesto en sectores como las TICs, el deporte, industria y comercio, turismo, pero también la agricultura, sectores que han sido un poco golpeados en la propuesta inicial del presupuesto general de la Nación y que logramos se les incrementara el presupuesto, pero también celebramos victorias tan importantes como la mayor asignación en la historia de Colombia en el presupuesto de educación, de salud, de defensa. Sacamos el presupuesto y no fue un decretazo. ¿Qué nos queda ahora? Ajustar algunos ministerios, como son Defensa Nacional, Agua Potable, Deporte. En el deporte todos tenemos la voz. Nos queda el segundo debate. También se hicieron asignaciones adicionales a otras entidades como el Ministerio de Comercio, que lo necesita porque necesitamos dinamizar la economía. Fundamental, que en 9 sectores tenemos concentrados cerca del 70% del presupuesto, en 9 sectores. En los 22 restantes está el otro 30%. Porque hay que tener en cuenta que si no se aprobaba, en este debate pasaba a presidencia y presidencia lógicamente lo iba a sacar por un decretazo, por un presidente que no le ha cumplido a los colombianos. Vamos a seguir trabajando en ese regionalizado para que lleguen los recursos de inversión, sobre todo a esos departamentos más pobres del país. Sin embargo, hemos dejado constancia de que el Centro Democrático no va a votar esa reforma tributaria. El proyecto de presupuesto pasará a segundo debate en las plenarias de Cámara y Senado. Este tiene un plazo hasta el 26 de octubre para aprobarlo. El debate continuará hasta el próximo 20 de octubre, ¿cierto? 20 de octubre. Exacto, con el compromiso de los congresistas para que salga aprobado por el legislativo. Luis, yo no sé si usted recuerda que la semana pasada el Congreso
citó a debate para la moción de censura al ministro de Defensa. Así es, Carmen. Bueno, les cuento que la plenaria ya votó esta moción de censura al ministro de Defensa, el doctor Pedro Sánchez. La plenaria de la Cámara ratificó su apoyo al ministro, lo que quiere decir que el ministro continúa en el puesto de ministro de Defensa, valga la redundancia. En pocas palabras, el funcionario continúa en el gobierno. Ok, nuestro periodista John Contreras estuvo ahí en plenaria, atento a todos los detalles y también nos trae el siguiente informe. El debate contra el jefe de la cartera de defensa había sido promovido por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical por la crisis de seguridad y orden público en el país. Sin embargo, 102 votos contra 20 dieron el respaldo al ministro Sánchez. Desde la oposición insistieron en los temas de inseguridad a los que el gobierno debe hacerles frente. No queremos más secuestrados, no queremos más muertos, queremos vías libres en nuestras carreteras para seguir conociendo y transportándonos de un lado a otro con la seguridad que merecen los colombianos. Y esperamos que en el presupuesto general de la Nación le brinden las garantías a ese ministerio para fortalecer las fuerzas militares en todo el país. Desde el partido de gobierno destacaron el respaldo que la Cámara le dio al ministro Pedro Sánchez. No le hace bien al país estar trayendo a moción de censura, sobre todo al ministro que se levanta todos los días, si es que duerme, a protegerlos y a cuidarlos. Es un señor honorable y es un señor que está cumpliendo con su labor junto con el comandante de las fuerzas militares y todos los comandantes de las fuerzas. Ya Cámara de Representantes, como siempre, dándole espaldarazo coherente. El objetivo de una moción de censura es remover a un ministro por el incumplimiento de funciones. Con este resultado, el ministro Sánchez permanecerá en su cargo. Señaló que este es un respaldo para los 410.000 hombres y mujeres de la fuerza pública. En realidad también es un voto de confianza invaluable sobre los hombros de los hombres y mujeres que conformamos el sector defensa. Se soporta la seguridad del país y seguiremos entregando absolutamente todo hasta el último día como si fuera el primero. Tenemos retos supremamente grandes en seguridad, pero esto es más fácil solucionarlos si nos unimos todos en pro de ellas. Los representantes coincidieron en el apoyo económico que requiere el sector defensa para la seguridad del país. Bueno, ya que hablamos del ministro de Defensa, precisamente por una solicitud expresa del presidente de la Cámara, Julián López, el ministro viajará a 2 municipios del Valle del Cauca, exactamente a Palmira y a Pradera. ¿Por qué va a viajar? Por la difícil situación de seguridad que está viviendo en este momento estos municipios. Entonces, a continuación escuchamos al presidente de la Cámara, Julián López. Vamos a estar en Palmira toda la mañana con el alcalde, recorriendo la ciudad, hablando con los empresarios del centro de la ciudad, pero al mismo tiempo con la población más vulnerable que no está sola en estos momentos. Y luego nos desplazaremos hasta el municipio de Pradera, que ha sido azotado también por la violencia durante décadas. Y nosotros lo que pretendemos es que con la visita del ministro de Defensa podamos ahuyentar a los bandidos y también ejercer acciones contundentes para dar con su captura y que no sigan amedrentando la ciudadanía. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Luismi, ¿usted sabe quiénes son Don Berna, Jorge 40, Salvatore Mancuso? ¿Le suenan esos nombres? Me suenan un poquito, ex jefes de las Autodefensas Unidas, ¿no? Bueno, resulta que estos nombres se han vuelto virales, por decir así, estos últimos días en Colombia, esta vez por la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrarlos gestores de paz. Una determinación que ha generado todo tipo de controversia. Así es, Carmen. Son 16 ex jefes paramilitares los que fueron nombrados como gestores de paz por parte del presidente Gustavo Petro. Como dices tú, ha generado opiniones divididas, pero la meta, el objetivo de nombrar los gestores de paz es precisamente para garantizar verdad, justicia, reparación y, más importante, no repetición. Hablamos con el representante por Bogotá de la coalición Pacto Histórico, Alirio Uribe, quien nos cuenta más o menos los detalles de qué genera este nombramiento. Hay que clarificar qué pasó con los bienes, porque ellos aseguran que entregaron una cantidad de bienes que no se sabe dónde están. Todavía tenemos una cantidad de gente desaparecida que no aparece, y que la unidad de búsqueda se creó para eso, y ellos ahí tienen mucho que decir en términos de fosas, en términos de todo esto. Desde la oposición también surgieron voces de rechazo a todo este tema que ha generado diferentes opiniones. Una de ellas es la del representante por el Centro Democrático, John Jairo Berrío. Escuchemos lo que dijo. Gustavo Petro está colocando de gestores de paz a todo criminal que él quiera
poner allí simplemente para decir que está haciendo un gran trabajo por la paz, pero lo que está haciendo es algo improvisado, que realmente en más de 3 años no tiene un solo hecho real y concreto para mostrarle a Colombia. Bueno, y como vemos y escuchamos, muy divididas las opiniones. Obviamente partidos de gobierno están a favor de ese tema, la oposición no le gusta mucho el tema, pero a nosotros nos interesa mucho saber qué piensa la gente en las calles, así que salimos a las calles y hablamos con dos personajes que nos encontramos caminando por las calles bogotanas. Estoy hablando de Joseph Castillo y Daniel Alexis Sousa, ciudadanos, y pues esto piensan ellos de estos nombramientos de gestores de paz. Es una decisión bastante controversial la que ha tomado el gobierno. En primera medida, darle en cierta medida un estatus político a estas personas que fueron comandantes paramilitares y que muchos de ellos pues todavía no han confesado, no han dado verdad y reparación a las víctimas. Pienso que sería bueno pues contribuiría a la paz del país, pero a la vez también hay que mirar ellos qué aportarían para pagar de pronto sus pecados. No, hay que recordar que esta designación es temporal, pues va hasta el 6 de agosto del 2026 y que además no sustituye ningún tipo de condena o proceso vigente. Importante eso que la gente lo sepa, porque a veces piensan que al ser nombrados gestores de paz ya Así quedaron... de por vida. Ya. Entonces no, esto no tiene nada que ver con eso. Carmen, esta semana se radicó en la Cámara un proyecto que ha causado debate. ¿Sabías que desde 1932 los miembros activos de la fuerza pública no pueden ejercer su derecho al voto? No sabía. Pues precisamente eso fue lo que se radicó en la Cámara, para que ellos, las fuerzas militares, puedan volver a votar. Obviamente esto ha sido polémico porque pues hay quienes están en contra y a favor. En esta radicación estuvo César Vecino, nuestro periodista, y nos preparó la siguiente nota. Vale la pena, claro. ¿Por qué? Porque pues, es un voto más, alguien más que elige. No sé, a veces se toman cosas como muy personales y no votan de otra manera, entonces creo que mejor mantenerlo así. Las Fuerzas Armadas tienen que ser neutras y garantizar el cumplimiento de la Constitución, apartados de cualquier criterio político. Quienes impulsan la propuesta esperan que para las elecciones de 2030 se ponga en marcha esta reforma. Son cerca de 450.000 militares y policías en actividad. No hacen ni el 1,14% del censo electoral, pero son ciudadanos como el resto de los colombianos y deben tener el derecho a votar. Colombia hace parte de esa pequeña minoría de países que no reconocen el voto de militares y policías. La propuesta también incluye unos limitantes. Obviamente que ellos no puedan pertenecer a ningún partido político, que no puedan militar en ningún partido, que no puedan ejercer ninguna presión sobre sus subalternos, que el voto sea en silencio, pero que ellos puedan votar. Este proyecto recién se radicó y tendrá que superar 8 debates para cumplir su objetivo. Luismi, y precisamente como estamos en la Semana de la Transparencia, vamos a estrenar una sección y a explicar en qué consisten los diferentes proyectos que hacen trámite en el Congreso, y lo haremos de una forma sencilla y clara. Para esto, Zulma Pulido nos ayudará. Bienvenida, Zulma, explícanos este proyecto de ley. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Hola Miguel y Carmen y todos nuestros televidentes y oyentes. Les habla Zul Pulido y hoy en Explicando la Ley vamos a hablar de algo que genera bastante debate. ¿Deberían los integrantes de la fuerza pública votar? Seguro lo han escuchado, que los representantes Juan Manuel Cortés y José Jaime Uzcategui presentaron un proyecto para que esto sea posible. Pero ¿qué significa realmente que los militares en Colombia queden habilitados para votar? Pues este es un proyecto de ley, es como una propuesta formal que se presenta en el Congreso. Imagínense que es una idea que se escribe y se somete a discusión para ver si se convierte en una nueva ley o se cambia una que ya existe. En este caso, la propuesta busca que los miembros de la fuerza pública, quienes hoy tienen ciertas restricciones para votar debido a su rol de neutralidad, puedan ejercer este derecho ciudadano. Un debate en el que el Congreso en este momento
pues están discutiendo a fondo a este tipo de proyectos. Analizan argumentos a favor y en contra, escuchan diferentes opiniones y pueden proponer modificaciones en un paso clave para que la idea se analice completamente antes de tomar una decisión. Así que cuando escuchen sobre este proyecto de ley, ya saben que es una propuesta que está siendo considerada para convertirse en ley y un debate en una discusión que está para evaluarla. ¿Y a ti qué te parece esta propuesta sobre el voto en la fuerza pública? Nos interesa saber tu opinión a través de nuestras redes sociales. Descubre Frecuencia Legislativa, tu puente directo con la Cámara de Representantes. Conoce los proyectos clave y cómo trabajan para ti. Sintonízanos en el canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia todos los sábados a partir de las 6:30 a.m. Infórmate, participa y fortalece tu voz. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Bueno, ya que entramos en temas electorales, vamos a hablar de la doble militancia. Yo creo que todos más o menos hemos escuchado este término, que se ha convertido en una de las principales causas de anulación de las elecciones de algunos alcaldes, gobernadores, como es el caso de los gobernadores de Putumayo y Magdalena, o más recientemente el caso de la alcaldía de Bucaramanga. Para evitar estos vacíos jurídicos, hay una propuesta que se debate en la Cámara de Representantes y donde hablaremos de coaliciones, ¿cierto? Que básicamente son alianzas entre partidos y que sin lugar a dudas son algunas de las, digamos, de las causas que ha llevado a este camino hacia la doble militancia. Escuchemos al representante del Partido Liberal, escuchemos y veamos, del Partido Liberal del departamento de Putumayo, Carlos Ardila. Hay vacíos en materia de alianzas, hay vacíos en materia de coaliciones. No es claro si un concejal puede votar por el candidato a la alcaldía, el candidato a la alcaldía no podría apoyar a ese concejal. Bueno, Carmen, precisamente este proyecto busca que haya mayor claridad, que no queden dudas y por supuesto regular esta medida, porque sí, por lo menos este año han habido muchos casos, bueno, en el transcurrir de esos 4 años han habido muchos casos de nulidad. Hablamos con Óscar Sánchez, él es el representante también del Partido Liberal por del departamento de Cundinamarca y precisamente él es el autor de este proyecto de ley. Y nos va a contar, nos va a sacar de las dudas de cómo va a funcionar este tema. ¿Qué buscamos acá? Que esa coalición esté precedida de un acuerdo programático para darle seriedad a los partidos, para darle seriedad al ejercicio de la democracia. Y si esa coalición está precedida de un acuerdo programático, ese candidato puede salir a plaza pública en tarima a indicar a votar por cualquiera de los candidatos que lo acompañan en ese proceso electoral. En el primer debate fue aprobado, se ajustó para obtener el aval de un partido se deben tener por lo menos 3 meses de militancia, ¿cierto? Un tema que generó una propuesta de excepción por parte del representante del departamento de Caldas por el nuevo liberalismo, Juan Sebastián Gómez. Escuchemos y veamos lo que dijo. Y si la ley se aprueba como quedó hoy, de 3 meses, y el partido faltando un mes o faltando 2 meses me dice que no me va a dar el aval, entonces yo quedo inhabilitado para poder participar en las elecciones por otro partido. Mi propuesta es que moderemos ese artículo en el sentido de que siempre habrá doble militancia y seamos estrictos con eso, salvo en el caso de que a alguien se le niegue el aval, por lo cual se entendería que esa persona queda en libertad política. Bueno, y como le decía anteriormente, Carmen, la Registraduría Nacional precisamente informó que son cerca de 30 elecciones atípicas las que se han registrado nada más en 2025, eso es demasiado. Sí. Y la mayoría de ellas son precisamente por doble militancia. Entonces es importante que se vea este tema, que se regule y que pues se cierren como estos vacíos que hay en este tema. Exactamente, Luis Miguel. Pero Carmen, pasemos ahora a otro tema. Ya hablamos mucho de temas electorales. Vamos a hablar de salud. Okay. También ha estado en vigor esta semana el tema de la salud. Y precisamente enfocándonos en la salud de los maestros, quienes están protestando un poco por el tema del FOMAC. Okay. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta situación? Congresistas y ciudadanía tienen opiniones divididas en este tema y precisamente Liz Osorio nos cuenta qué está pasando con el FOMAC. Más de 800.000 maestros y sus familias dependen del régimen especial de salud del magisterio, sobre el cual el presidente Petro manifestó que lo ideal sería que se integrara al modelo de reforma a la salud, lo cual implica que pertenezca al Ministerio de Salud y que funcione mediante el modelo de la ADRES.
Al respecto, esto manifiestan desde el Sindicato de Educadores de Santander. Como Organización Nacional FECODE y los diferentes sindicatos finales departamentales manifestamos que nos preocupa que hayan versiones en el país acerca de la no conveniencia de los regímenes de excepción en salud. Según la Contraloría, el FOMAC enfrenta denuncias por fallas y sobrecostos. Por ejemplo, el gasto por afiliado pasó de 143.000 a más de 400.000 pesos, cifras que para algunos congresistas demuestran que el piloto que ha implementado el gobierno no está funcionando. El señor Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAC, reconoció que habían tenido que trasladar 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros para tratar de tapar el hueco que se está generando por cuenta de la mala administración, por cuenta del mal diseño y la mala implementación de ese piloto de la reforma de la salud. Y lo grave es que el gobierno, en lugar de corregir el piloto, lo quiere extender a 50 millones de colombianos. Para otros, la propuesta del gobierno de reformar este régimen especial de salud para los docentes tiene validez. Los maestros tienen un régimen especial en el cual tienen una UPC superior al sistema general, de la población en general, pero ni en uno ni en el otro alcanzan los recursos. Por lo tanto, lo que hemos identificado es que esto es un problema estructural de superar esos intermediarios que disparan los costos de los procedimientos y hacen que ningún recurso alcance. En los últimos días, maestros del departamento de Caldas protestaron por la falta de atención en salud y denunciaron que el FOMAC no tiene contratos firmados para la prestación del servicio en esa región. Bueno, Luismi, algo muy típico en Colombia y en las diferentes regiones del país es ir a termales. ¿Usted ha ido a termales? Sí. Es un plan chévere, diferente. He ido algunas veces, sobre todo en Norte de Santander he ido. Chévere, bueno, interesante. Yo creo que a mí sí me falta porque no conozco por ahora. Bueno, le cuento a usted y a nuestros oyentes y televidentes que los termales colombianos están a punto de dar un salto al estrellato. Así como lo oye, vea. Hay un proyecto de ley que busca convertirlos en protagonistas del turismo de bienestar y motor de desarrollo regional en Boyacá, Caldas y Risaralda. Se abre la puerta a fortalecer la economía nacional y a posicionar al país en esta materia. César Fuquen fue el encargado de abrir nuestra Cámara Cultural. Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural. Nuevo proyecto de ley busca convertir los termales colombianos en protagonistas del turismo de bienestar y el motor de desarrollo regional en Caldas, Risaralda y Boyacá. La propuesta es del representante a la Cámara, Héctor Chaparro. Es un proyecto de ley también que busca generar una serie de incentivos fiscales y tributarios a aquellos establecimientos especializados en lo que se denomina hoy en día como turismo de bienestar en nuestro país. Esto se ha convertido en una fuente de ingreso para toda una región, una fuente de ingreso que genera recursos para el municipio de Paipa, que genera recursos para una industria que se ha venido desarrollando alrededor de la hotelería, alrededor del turismo y que viene posicionando a Paipa, como lo estamos viendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural. Con nuestra Cámara Cultural llegamos al final de esta emisión, no sin antes invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentran como @Cámara Colombia. Ahí podrán hacer seguimiento de toda la actividad legislativa. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, Carmen, llegamos al final. ¿Qué tal te sentiste hoy? No, súper bien. ¿Te gustó? Me gustó la experiencia. ¿Vas a volver? Espero volver. Aquí me van a tener. Acá todas dicen que ¿Invitado vuelven y no vuelven nunca más. Ay, pero si me reciben yo vuelvo. Sí, perfecto. La otra semana entonces te espero acá. Bueno, Carmen, pero aprovechemos para agradecer a todo nuestro equipo técnico y periodístico. Recuerda que estamos encabezados por nuestra jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Y también invitarlos a que si se perdieron esta emisión o quieren volver a ver, quieren saber algo más detalle de lo que hablamos acá, lo pueden hacer a través de la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gov.co, y también en nuestro Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa.
Carmen, gracias por acompañarnos. A ustedes, hasta pronto. Chao, chao. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.